Pues muchísimas gracias. Bueno, pues como dice Rosa, soy repetidora y con mucho orgullo, y la verdad es que muchísimas gracias por invitarme y contar conmigo, porque realmente además este año habéis elegido una temática que, bueno, que es no de candente actualidad, pero yo creo que es fundamental, y además yo creo que España se está posicionando muy bien en este tema. Y Baleares, como no puede ser de otra manera, debería estar liderando, y yo creo que está liderando todas las iniciativas que están relacionadas con datos, ¿no? Porque bueno, hemos tenido ahora esta ponencia magistral donde nos ha explicado la importancia del Big Data, ¿no? Entonces, tenemos el Big Data, el Data Analytics, estamos conociendo la importancia de los datos, pero ha surgido un nuevo concepto que es los espacios de datos, ¿no? Y eso también es muy importante porque realmente estamos en un entorno de tecnología e innovación. No sé de qué carrera sois vosotros, pero yo creo que también animaros y deciros que la tecnología es importante, pero aquí estamos trabajando con equipos multidisciplinares, ¿no? Porque tenemos datos, los datos son importantes en sí mismos, pero lo más importante es extraerle valor al dato, ¿no? Y para extraer valor al dato hay que saber hacerle preguntas, y para hacerle preguntas hay que conocer también los aspectos que nos hacen personas, ¿no? Entonces, todas las ciencias relacionadas con las humanidades ahora mismo están siendo fundamentales, ¿no? Nos contaba el otro día una multinacional del sector de datos que el 50% de sus empleados son psicólogos, ¿no? Ni programadores, ni ingenierías, ni cosas de estas, son psicólogos, ¿no? Bueno, en este contexto, la Unión Europea sacó el Espacio Europeo de Datos de Turismo, y os voy a explicar un poquito de dónde venimos y por qué ha empezado, ¿no? Bueno, sabéis que ya se ha dicho, estamos en Baleares, el turismo es importante. Esos son datos 2018, los actualizaremos y veremos que se han incrementado en relación al 2022. Y a pesar de esta importancia y del peso que tiene el turismo a nivel de Unión Europea, a nivel de España, el turismo no es una política europea. Y cuando no es una política europea, eso significa que la Unión Europea no puede legislar y no puede empezar a establecer pues, normativas, reglamentos, pero también convocatorias, ¿no? Que estaban muy limitadas a nivel de Unión Europea. Pero llegó el COVID, ¿no? Entonces el COVID ya se ha mencionado, nos ha frenado, pero ese freno también nos ha hecho empezar a repensar la importancia que tenía el turismo, no solamente como actividad económica, sino también como es transversal a la calidad de vida de las personas, ¿no? Estáis viendo que 2 años después de la pandemia se han incrementado exponencialmente las enfermedades mentales, ¿no? Y todo se está hablando que es consecuencia del COVID, de ese encierro que todos tuvimos que sufrir. También se habló que gracias al COVID íbamos a empezar a repensar el turismo, que íbamos a ser más sostenibles, que se iban a promover otros tipos de turismo. Tendríamos que verlo y lo analizaremos el año que viene con los datos del 2022, pero habéis visto que por lo menos en Baleares los datos de crecimiento en número de personas han seguido ahí, ¿no? Y el turismo es una de las industrias a las que podemos decir que las tecnologías le afectan de una manera mucho más rápida, ¿no? El turismo ya es digital, todos vosotros ahora mismo tenéis un dispositivo en vuestras manos, cuando viajáis ese dispositivo os acompaña y estáis todo el día compartiendo y consumiendo datos, ¿no? Es una realidad que el turismo es digital, y eso ha hecho que todas las empresas que están detrás del mundo turístico, que muchas veces el problema que tenemos es en comunicar la complejidad de la industria turística y explicar la cadena de valor y la importancia que tienen todas las empresas tecnológicas que están detrás analizando esos datos y haciendo que el turismo funcione de esa manera, porque ¿cuántos de vosotros aguantáis más de 3 segundos, de 30 segundos, de 15 segundos, 20 segundos delante de una pantalla cuando estáis haciendo un booking de un hotel, de cualquier tema, ¿no? La espera que tenemos, el tiempo de espera que tenemos las personas delante de la pantalla se reduce cada vez más. Eso significa que detrás tiene que haber unas empresas tecnológicas desarrollando algoritmos y trabajando para que esa respuesta sea cada vez más rápida, ¿no? Que se gestionen los datos, se crucen los datos de una manera más rápida, ¿no? Ahora mismo, además, estamos viendo que gracias al despliegue de esas tecnologías que hemos llamado disruptivas, pero ahora esa palabra disruptiva ya ha cambiado a habilitadoras, entonces vamos a ver que estamos en unos contextos en los que nos estamos inventando constantemente nuevas palabras, pero bueno, que son tecnologías nuevas. Hay un despliegue en las ciudades, ¿no? Habéis visto que cada vez más las ciudades están llenas de sensores, de cámaras, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos son datos que se están generando. Pero vosotros mismos sois sensores andantes, porque tenéis vuestro móvil, tenéis vuestro smartwatch y tenéis todo tipo de dispositivos que os están controlando de alguna manera, ¿no? Y esos datos, ¿a dónde van? ¿Quién se los lleva, ¿no? Entonces, eso empezó con una preocupación, porque la Unión Europea estuvo viendo que todas esas grandes plataformas, todos esos grandes gestores de datos, todas esas megaplataformas de redes sociales, no hay ninguna que esté en Europa. Eso significa que todos los datos de todos los ciudadanos europeos están en servidores fuera de la Unión Europea.
Y eso es un problema, ¿no? Las leyes de protección de datos son completamente diferentes dependiendo del lugar donde esté localizada la empresa y eso hace que también toda la normativa relacionada con la privacidad pues también se trate de maneras diferentes, ¿no? Entonces, empezó a surgir los conceptos de espacios de datos. Vamos a ver cómo dentro de los espacios de datos vamos a ayudar a las diferentes empresas a trabajar conjuntamente dentro de las diferentes cadenas de valor para que puedan empezar a compartir datos. Aquí no estamos hablando de data lakes. Un data lake es cuando yo cojo mis datos y los pongo todos juntos en un sitio y a partir de ahí la gente va cogiendo datos. Esto no se trata de esto. Cada uno va a mantener lo que se llama ahora mismo la soberanía del dato. Cada uno va a mantener sus propios datos y va a decidir cómo quiere compartir sus datos con otras entidades, ya sea administración pública, ya sean entidades privadas, ¿no? Entonces, lo primero que hemos tenido que hacer a nivel de Unión Europea es explicar la complejidad del sector turístico, porque el sector turístico pues lo veían pues como algo de ocio, se ve el hotel y se puede ver el avión, pero bueno, el avión es movilidad, entonces a lo mejor lo metemos en otro grupo, y hemos tenido que empezar a explicar la complejidad del sector turístico. Y a partir de ahí hemos empezado a desarrollar lo que pueden empezar a ser casos de uso de lo que es un espacio europeo de datos de turismo, pensando en un viaje normal y corriente. Esto es un viaje que hemos hecho. Estamos en Brno, que es una de las ciudades más bonitas de Chequia, pero para ir a Brno desde Mallorca pues es imposible, pues te vas a Viena, que tienes un vuelo directo, pero entonces coges un tren, ¿no? Entonces, pero en Viena, ya que estás en Viena, pues te paras y te puedes ir a un restaurante, te quedas en el hotel o te vas a ver la ópera, ¿no? Y ahí todo el rato estás compartiendo datos. El concepto del seamless travel, ¿no? El viaje sin fisuras, es algo que todo el mundo entiende porque todos viajamos, entonces nos gustaría que cuando llegamos al aeropuerto y pasamos por el torno correspondiente ya se informase a la compañera que estamos en el aeropuerto y que no tuviésemos que ir corriendo a la puerta de embarque porque siempre vamos corriendo por si perdemos el avión, ¿no? O hay conceptos que nos gustaría que el autobús nos estuviera esperando cuando salimos del aeropuerto o el taxi o el transporte que hayamos reservado, ¿no? Entonces, ese concepto está bien, pero si tenemos que ir más allá y hacer que el turismo sea más competitivo, más eficiente y más sostenible, pues realmente tenemos que romper silos y empezar a trabajar con los otros verticales. Tenemos que empezar a trabajar con agricultura, tenemos que empezar a trabajar con habilidades, tenemos que empezar a trabajar con movilidad. Entonces, hay un montón de espacios de datos que tenemos que ir haciendo que se converjan, ¿no? Y en ese sentido, aquí tenéis la definición de Excel Tour de lo que es la cadena de valor del sector turístico, que como veis es lineal. Entonces, pues tenemos aquí a Einstein, que nos dice que si queremos mejorar las cosas no tenemos que seguir repitiendo lo que hemos hecho antes, ¿no? Tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, esta cadena de valor del sector turístico la tenemos que cambiar y tenemos que incluir todo lo que le afecta directa e indirectamente al sector turístico, ¿no? Desde las experiencias, y esas experiencias ahora mismo están relacionadas, pues puede ser con la gastronomía, no todo el mundo viene aquí a sol y playa, con eventos deportivos, con diferentes tipos de posibilidades, ¿no? En este contexto estamos trabajando en la estrategia europea y la estrategia europea también ha empezado a trabajar la Unión Europea en crear ese mercado único de datos, porque como os decía, pues la Unión Europea se ha dado cuenta de que todas esas plataformas, esa gestión de los datos no estaba sucediendo en terreno de la Unión Europea y lo que hay que hacer es empezar a ayudar a las empresas europeas a que sean líderes en esa gestión de datos, ¿no? Entonces, pues se han aprobado diferentes normativas e iniciativas. Cuando se hizo este dibujo de cómo deberían estar diferenciados los espacios de datos, ¿no? La Unión Europea, aunque siempre nos diga que quiere romper silos, al final siempre acaba generando como cajitas, ¿no? Entonces luego tenemos que crear otra vez los vasos conectores para que esos verticales se vuelvan a conectar. Turismo no estaba. Como os decía, turismo no es una política europea y, por lo tanto, en este primer dibujito que había del 2020, pues no aparecía turismo. Fue gracias al Estado español, luego acompañado por Italia, Portugal, Grecia y creo que Hungría, que se consiguió que hubiese un espacio de datos europeo de turismo, ¿no? Y además, paralelamente, hace 4 o 5 años se empezó a trabajar en Europa el concepto de Gaia X. Gaia X es una iniciativa que empezó en Alemania, donde se empezó a hablar de la necesidad de generar esas arquitecturas, de esas estructuras de compartición de datos y, sobre todo, empezar a definir cuáles deberían ser los estándares que se deberían utilizar, cómo los datos tienen que hablar unos con otros para que sea posible intercambiarlos, ¿no?
Entonces, bueno, pues se han generado unas estructuras de datos, están arquitecturas que no voy a entrar con ellas porque son muy complejas, pero sí que veáis que estamos intentando alinear todas las diferentes iniciativas que están sucediendo a nivel europeo en el tema de datos, ¿no? Y a partir de ahí nace el proyecto del Espacio Europeo de Datos. Fue una convocatoria que surgió en el 2021, presentamos una propuesta en el 2022 y fuimos el consorcio, ¿no? Porque cuando estás trabajando en un proyecto europeo tienes que trabajar conjuntamente con entidades de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, pues liderado por AnySolution, conseguimos que nos aprobasen esta propuesta. Este proyecto se ha considerado Proyecto España, tenemos el apoyo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y vamos a trabajar tanto con la SEDIA como Segitur para conseguir que España pues, lidere a nivel de Unión Europea todos los que son espacios europeos de datos. Lo que veis en el cuadrito amarillo somos las entidades que somos partners oficiales de la propuesta. Veis que aquí pues, tenemos incluso a entidades como Amadeus, ¿no? Que yo creo que todo el mundo lo conocéis porque cuando hacéis una reserva es el que gestiona todos los vuelos a nivel mundial. Pero luego también entidades, bueno, pues Intelera, que es Pricewaterhouse, pues empresas de aquí como pueden ser Aboris o también el Ministerio de Turismo italiano que quiso ser partner oficial de la propuesta. ¿Cuál es la fortaleza de esta propuesta? Que conseguimos el apoyo de 7 ministerios nacionales y el apoyo de más de 50 entidades, incluyendo a todas las redes relacionadas con turismo a nivel de Unión Europea. ¿Y qué propusimos? Romper silos. Trabajar conjuntamente con todos los verticales y trabajar también a todos los niveles, ¿no? Para trabajar en este proyecto nos han dado ya unas pautas de lo que vamos a tener que hacer y vamos a generar ese inventario de plataformas que están compartiendo datos a nivel de toda la Unión Europea, vamos a identificar esas lagunas que hay en todo el tema de datos. Lo que es muy importante es definir cuál va a ser esa gobernanza, ¿no? Esa también es uno de esos palabras que se inventan a nivel de Unión Europea, ¿no? Cómo nos vamos a entender unos con otros y cómo vamos a trabajar conjuntamente. Vamos a definir cuáles son los pasos, esa hoja de ruta para crear ese espacio europeo de datos y luego también marcar las especificaciones basado en la interoperabilidad, que interoperabilidad sí que es la palabra clave porque vamos a tener muchísimas estructuras, muchísimas plataformas y luego Carlos nos va a explicar la suya y tenemos que trabajar con entornos federados, no tenemos que inventarnos más, sino que lo que hay que unirlo y sumar, ¿no? Y el proyecto, al final, hemos invertido el triángulo básicamente porque el turismo, pues al no ser política europea, la Unión Europea tiene muy pocas competencias en el sector turístico, pero sí que vemos que a nivel regional y local es donde nos vamos a encontrar más entidades. Pero además, la gran diferencia es que en el sector turístico el 85% del sector empresarial son pymes. Entonces, también tenemos que trabajar mucho con el sector local y con el sector empresarial de las pequeñas y medianas empresas porque son las que van a necesitar también ese apoyo. ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer? Vamos a generar ese ecosistema de datos con esa gobernanza común. Lo más importante que vamos a hacer es definir las reglas del juego, que todo el mundo tenga claro cómo se crea un espacio de datos, cuáles son las tecnologías, pero también cuáles son las especificaciones técnicas y no técnicas, ¿no? Esa compliance con la Ley de Protección de Datos. Y luego estamos hablando de turismo, yo creo que son palabras que se han mencionado y que se mencionarán de manera importante, el tema de resiliencia y sostenibilidad, ¿no? El turismo tiene que ser resiliente y sostenibilidad. Hemos aprendido del COVID, pero también estamos aprendiendo del cambio climático y, por lo tanto, el turismo tiene que ser sostenible y, para ello, una buena gestión de datos va a tener un impacto muy importante en la sostenibilidad de los destinos. Las expectativas que tenemos, y ya para acabar, es que vamos a hacer ese apoyo, vamos a generar esa guía y recomendaciones para la Unión Europea, para toda la Unión Europea. Todos los Estados miembros van a seguir el documento que vamos a elaborar. Estamos involucrando a todo el ecosistema, a todas las entidades, desde el nivel más alto, trabajando con Parlamento Europeo, trabajando con las grandes redes de turismo, trabajando con las multinacionales, hasta las entidades más pequeñas que estén involucradas en el ámbito de turismo. Y lo que queremos es aprender en un intercambio constante. Y ya no solo dentro de la cadena de valor del sector turístico, sino también trabajando con otros verticales que nos van a enriquecer. Y bueno, os animo a que forméis parte, si estáis interesados de este proyecto, seguidnos en redes sociales y web, y luego también vamos a crear un montón de grupos de debate a todos los niveles. Mabrian, por lo tanto, por supuesto, será una de las entidades invitadas, pero yo creo que a nivel de Baleares, si queremos ser referentes a nivel de Europa, tenemos que empezar a conocer y trabajar a nivel europeo, y para ello tenemos que hacernos oír. Entonces, me tenéis aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis de este proyecto. Muchas gracias.